Superusa TV en este 2025 ya está en su quinta temporada, celebrando más de 1 millón de visualizaciones y cada día con más suscriptores en todas nuestras redes sociales. Tributo al vallenato, para que este ritmo sea cada vez más conocido en el mundo, y los 4 del deporte, con comentaristas en Planeta Fútbol, conducidos por Alfonso Quintero. Si necesita un abogado en Estados Unidos, aquí tiene a Carlos Jiménez. Marco Nova sigue siendo su médico a un clic. Los chismes de la casica. El mundo del turismo a su alcance con Juan Antonio Quintero. Suscríbase a nuestro canal y sea bienvenido en este 2025 a la quinta temporada de Superusa TV, su canal de mayor alcance y siempre de la mano de Dios. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Médico a un clic. Desde Miami, aquí en la Florida, les acompaña Alfonso Quintero. La producción del programa es de Margarita Sánchez. Nuestro director es el doctor Marco Antonio Nova Salazar, un médico que tiene su clínica aquí en la ciudad de Miami-Lakes, en el condado de Miami-Dade, justamente en la Florida. Y con él tratamos de todos los temas. Pues bien, el tema de esta semana, este tema que nos ocupa este video, es la culebrilla. Hace unos días entré a una de las farmacias más conocidas aquí en los Estados Unidos a reclamar un medicamento. Y cuando estaba en el lugar, una de las encargadas me dijo: ¿se va a poner la vacuna contra la culebrilla? Yo me quedé impactado, porque últimamente hemos hablado desde la vacuna del COVID, qué sé yo, pero una vacuna contra la culebrilla no me sonaba. Y por eso, doctor Marco Nova, esa es la primera pregunta que le tengo para el día de hoy. ¿Qué es la culebrilla? ¿Qué produce la culebrilla? Esto es Médico a un clic. Feliz viernes tengan todos ustedes. Les habla el doctor Marco Antonio Nova Salazar una vez más para Superusa TV, Médico a un clic. Hoy vamos a hablar una vez más acerca de una enfermedad muy común, sobre todo en esta época del año, que se llama, o popularmente se le conoce como culebrilla. En realidad se conoce en la medicina como herpes zóster y es producido por el virus de la varicela zóster, el mismo virus que produce la varicela. Esta enfermedad que se conoce en inglés como chickenpox, aquella enfermedad que produce los blisters o ampollas y que produce esta enfermedad en la niñez. Ahora, aquellas personas que en algún momento tuvimos la varicela siendo niños, o aún que haya sido vacunado, pero primordialmente aquellos que no fueron vacunados de niños, pueden desarrollar generalmente después de los 50 años o cuando nuestro sistema inmunológico se va debilitando un poco, pueden desarrollar lo que es la famosa culebrilla o herpes zóster. Ahora, ¿qué la produce? Bueno, la produce el virus de la varicela zóster, como lo mencioné. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente son ardor, dolor, adormecimiento o tingling, que es como una sensación de hormigueo en alguna parte del torso, del cuerpo. Generalmente ocurre de la cintura hacia arriba. Puede ser generalmente, la gran mayoría de las veces se produce, como les digo, en el torso, en esta parte del tórax, y siempre va a ser en una media luna, es decir, como si fuera un cinturonazo, ¿verdad? En uno de los lados de los costados, bien sea del lado izquierdo o derecho, pero puede también producirse en el cuello, en la cara, que es quizás la más peligrosa porque puede afectar la córnea o uno de los ojos, y también muy comúnmente puede ocurrir lo que es en el cuero cabelludo. No queriendo decir que no pueda ocurrir en cualquiera de las extremidades, tanto inferiores como superiores, pero lo más común, como lo mencioné, es de la cintura hacia arriba. Ahora, una vez se produce, los primeros síntomas van a ser entre los primeros 5 días sin lesiones a nivel de piel.
Generalmente después de los 5 o 7 días empiezan a aparecer las lesiones de la piel y posteriormente esas lesiones papulares o vesiculares, que son las ampollitas, van a ser, como lo mencioné, en forma de cinturón y va a producir mucho dolor, picazón, ardor y adormecimiento. En algunas ocasiones se sienten como si fueran pinchazos con agujas, y en ese momento generalmente es cuando llegan a nosotros a la consulta, y el cual lo vamos a tratar, que en un momento vamos a mencionar los tratamientos adecuados para este tipo de condición médica. Ahora, es sumamente importante, tan pronto el paciente entre más temprano tenga los síntomas, acudir al médico, porque entre más temprano se trate, pues digamos van a ser menos los síntomas de dolor que el paciente generalmente manifiesta con esta enfermedad. Repito, da casi siempre después de los 50 años, no queriendo decir que no pueda ocurrir antes, incluso en la niñez, aún siendo vacunado. Pero generalmente en aquellas personas que no fueron vacunados de niños y que tuvieron la enfermedad, y lo que sucede es que el virus queda dormido en esos filetes nerviosos o dermatomas en una forma latente o dormido, y cuando ese sistema inmunológico en algún momento de nuestra vida se debilita, pues entonces el virus puede aflorar, y es cuando se presenta con la enfermedad de la culebrilla o herpes zóster, como se le conoce en la medicina. Gracias, doctor Marco Antonio Nova, nuestro médico director, por estar aquí en este programa de Médico a un Clic. Y muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Seguimos con el tema de la culebrilla. Por eso no se les extrañe, y por eso los invito, si usted como yo no sabía cuál era el tema de la culebrilla, que comparte este programa, porque esa es la ventaja que tiene este tipo de programas. Este tipo de programas nos llevan a que todos aprendamos a través de un médico. Bueno, doctor, el tratamiento para la culebrilla o herpes zóster, como se le conoce en los Estados Unidos, es Marco Antonio Nova, su médico. A un clic. ¿En qué consiste el tratamiento de la culebrilla o el herpes zóster? Bueno, es importante saber que esto es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tratamiento que lo controla. Recordemos que los antivirales mitigan la propagación del virus o disminuyen la intensidad, mas no matan el virus como hacen los antibacterianos con los antibióticos, ¿no? En este caso existen 3 antivirales que han sido utilizados por nosotros los médicos. El primero fue inicialmente el aciclovir, que se utilizó hace muchos años, se sigue utilizando. El otro es el famciclovir. Y por último el valaciclovir o Valtrex, que es el que normalmente yo utilizo de 7 a 10 días. Eso para mitigar, como le digo, la propagación y que disminuya los síntomas, y va no solamente a secar rápidamente o más rápidamente lo que es la erupción vesicular y papular en todo lo que es la piel. Ahora, una de las características clásicas del herpes zóster en su gran mayoría es que produce mucho dolor, que se llama neuropatía. No solamente durante la enfermedad, sino después de que ha desaparecido el rash, que usualmente tiende a desaparecer entre los primeros 10 a 2 semanas, desaparece por completo, pero queda una hipersensibilidad en la piel por un proceso de dermatoma donde estuvo ese filete nervioso, donde estuvo ese virus activado, produciendo un dolor que se llama neuropatía herpética, y posteriormente, cuando ha pasado la erupción, se llama neuropatía posherpética. Y es importante dar medicamentos para el dolor. Normalmente se pueden dar, digamos, la gabapentina, que es un medicamento que bloquea la vía del dolor y el paciente siente bastante alivio. También se pueden dar, por supuesto, analgésicos tipo acetaminofén y algunos antiinflamatorios, lo que conocen como non-steroid anti-inflammatory drugs, o sea, drogas no esteroideas antiinflamatorias que actúan muy bien para esto del dolor. Hay pacientes que incluso yo he tenido, pacientes ancianos, donde el dolor es tan fuerte que ni siquiera estos analgésicos
proveen alivio, aún dándoles algún tipo de narcóticos. El dolor es tan intenso que no toleran ni siquiera el roce de la camisa, la blusa o el vestido. Por ende, toca referirlos al manejo del dolor con un anestesiólogo que se dedica al manejo del dolor para hacer unos bloqueos, particularmente en ese dermatoma o en esos filetes nerviosos. Aquí en Super USA TV vamos a mostrar algunas gráficas para que vean el patrón que caracteriza estas lesiones dermatológicas. Así que es muy importante. En un momento vamos a hablar acerca de cómo prevenir esta enfermedad con el tipo de vacunas que existen actualmente y que es fundamental para una mejor prevención en cuanto al herpes zóster o culebrilla. Excelente, excelente. Es el doctor Marco Antonio Nova, su médico a un clic a través de Super USA TV, hoy con este tema de la culebrilla. Ya voy con la siguiente pregunta, no sin antes agradecerle a todos ustedes que compartan este programa, que se suscriban a este canal. Recuerde que se han tratado más de 100 enfermedades y el doctor Marco Antonio Nova en cada una de ellas ha investigado para usted la respuesta. Este es un médico que tiene su clínica en Miami y que se prepara para cada programa. Por eso es tan importante acudir a un verdadero médico en cualquier momento, porque los médicos tienen las respuestas exactas. Así que vamos a seguir con el doctor Marco Nova y la siguiente pregunta. Tema de la vacunación, que fue la que nos trajo al programa. ¿Cómo reacciona el ser humano ante la vacunación? Y atención, si puede la persona que tener la culebrilla pese a estar vacunado. Esa es una pregunta que le hacemos a nuestro Marco Nova, su médico a un clic. Excelente pregunta, Alfonso. Sí existen vacunas para la prevención del herpes zóster y este es nuestro mensaje aquí en este programa, siempre la prevención. Ahora, las dos vacunas principales que han existido a nivel mundial, sobre todo aquí en los Estados Unidos, es la Shingrix, porque la Zostavax en el 2020 se descontinuó aquí en los Estados Unidos y no puedo hablar entre la población general o en la población de otros países, porque es posible que por el costo y por la distribución y la escasez de vacunas muchas veces se tengan que seguir utilizando algunas vacunas, aunque no tan efectivas. La Zostavax, que era una vacuna de tipos de virus atenuado o disminuido o debilitado, era utilizada con una efectividad del 50 al 60%, lo cual es al salir el Shingrix, siendo una vacuna recombinante, con una efectividad hasta del 90 y pico por ciento, pues por supuesto reemplazó a la otra y aquí se descontinuó por el FDA en los Estados Unidos en el 2020, no siendo así probablemente en otros países. Entonces vamos a hablar de la efectividad de estas vacunas, no solamente para prevención de la enfermedad como tal, sino que también va a disminuir la neuralgia postherpética, que es una característica muy común del herpes zóster o culebrilla, dolores muy fuertes que, como lo mencioné anteriormente, muchas veces no solamente reviste un tratamiento con analgésicos, bloqueadores de las vías del dolor, sino que muchas veces es necesario bloquear a esos pacientes esos nervios que le están produciendo el dolor, y hay pacientes, pocos afortunadamente, pero que persisten con estos dolores neuralgias postherpéticas por largos años, incluso de por vida. Entonces es importante prevenir que la enfermedad dé como tal, y esto va a ser con las vacunas. Ahora, ¿puede un paciente, aún estando vacunado, puede producirle la enfermedad nuevamente o puede salirle el herpes zóster? Por supuesto, en la medicina lamentablemente no hay 100% efectividad en ninguno de los tratamientos o preventivos, así que es importante la vacunación para prevenir. Los niños, incluso aunque hayan sido vacunados para la varicela, que es el chickenpox, cuando se les pone el MMR, que es la measles, mumps and rubella, o sea, la rubela, el sarampión
y varicela aún pueden producirles chickenpox el herpes zóster en la niñez, pero es muy raro y se requiere de que el sistema inmunológico esté muy debilitado. Ahora, ¿en qué es contraindicado especialmente la Zostavax, que es la vacuna de virus atenuados en las mujeres embarazadas o personas con sistema inmunológico muy bajo, porque son virus atenuados? Lo que hace el Shingrix una vacuna mucho más segura, mucho más efectiva, aún en estos pacientes inmunosuprimidos. Gracias, es el doctor Marco Antonio Nova Salazar, su médico a un clic a través de Superusa TV sobre este tema de la culebrilla. Si le gustó el tema, por favor compártalo con toda nuestra gente, suscríbase a este canal para tener más noticias médicas como lo hacemos aquí siempre en Superusa TV. La producción del programa de Margarita Sánchez, atendiendo todo el tema de las redes sociales, está don Nicolás Contreras, nuestro director Marco Antonio Nova. Desde Miami, aquí en la Florida, Alfonso Quintero, agradeciéndole de antemano a Dios por un nuevo día de vida. No saben lo importante que es poner a la gente que está enferma en cadena de oración, pidiéndole mucho a Dios por sus vidas. Así que gracias Dios por un nuevo día de salud, gracias por tenernos de pie y gracias también por la vida de los que hoy están enfermos. Y por eso le decimos, Dios conmigo, yo con Él, Él adelante y yo tras Él, porque Dios todo lo puede. Hasta siempre. Marco Nova, el médico de la familia que se preocupa por su salud. Atención personalizada y compasiva. Soy su médico Marco Antonio Nova, médico de familia, y los espero junto a su familia aquí en el consultorio nuestro, aquí en la ciudad de Miami Lakes. Haga su cita 305-821-8282. Marco Nova, su médico de familia. Saico, la única sociedad autorizada para distribuir y recaudar los derechos de autor de los compositores en Colombia. Saico es de todos. Este es el salón de la dirección societaria de la Sociedad de Autores y Compositores, donde aparecen Rómulo Caicedo, Antonio María Peñalosa, Rita Fernández Padilla, el presidente de Saico, Rafael Manjarrés, Karol G, consagrada en el mundo, Christopher desde San Andrés Islas, Fonseca, el Charrito Negro y su música popular, y el ídolo Andrés Cepeda, porque la canción que escuchas, cantas o bailas tiene un compositor. Saico, respeta los derechos. Lima Café, de la finca a tu hogar. Procesamos café de alta calidad. Lima Café se caracteriza por su aroma, sabor, cuerpo, variedad y altura. Y es felicidad en paquete. Hay un instante del día donde se siente su aroma. Es el momento perfecto de Lima Café. Búscanos en redes sociales como Lima Café y disfrútalo. Lima Café, de la finca a tu hogar. Hola amigos, Carlos Jiménez, su abogado hispano. Después de prender su auto, lo primero que debe de hacer es el cinturón de seguridad. Salva muchas vidas. Segundo, si tiene pasajeros, asegúrese que tiene el cinturón de seguridad puesto. Tercero, revise los espejos para asegurarse que cuando retrocede lo pueda hacer de una manera segura. Acuérdense, cinturón de seguridad para usted, su pasajero, y mucho cuidado en las carreteras. Carlos Jiménez, su abogado hispano. Para Super USA TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste.
Super USA TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super USA TV.